brillo de este mundo se opaca ante ti. Los reinos de esta tierra nada son. Todos se postran ante ti, oh Rey. Hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está en mí. Y tu pueblo te recibe adorándote. Hermosa es tu presencia, Señor. El brillo de este mundo se opaca ante ti. Los reinos de esta tierra nada son. Se postran ante ti, oh Rey. Hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está en mí. Te recibe adorándote. Hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está te recibe adorándote. Hermosa es tu presencia, Señor. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a esta nueva mañana, a este nuevo domingo, el primer domingo del mes de septiembre. Un mes hermoso por la llegada de la primavera, por la celebración de los estudiantes. No sé si todavía se sigue celebrando como en nuestras épocas el Día del Estudiante, porque empiezan a desaparecer los días fríos y a aparecer los días más templaditos, los días más agradables, pero también felices porque los últimos datos de la pandemia nos van diciendo que a pesar de que hay algunos casos de la variante Delta en nuestro país, todavía no son
alarmantes, no son graves, y esto nos da la posibilidad de concurrir al culto presencial, participar como hacía tiempo que deseábamos hacerlo, así que gracias a Dios también, porque hay muchos hermanos que ya han recibido las 2 dosis de la vacuna y particularmente los hermanos mayores, de modo que cada vez tenemos menos restricciones para poder congregarnos y poder celebrar juntos. Por ser el primer domingo del mes, celebramos la Cena del Señor, que en esta ocasión lo haremos solamente en el culto presencial de la mañana y invitamos a los que todavía no se han atrevido a venir, no se han animado a venir, a que lo puedan hacer y celebrar juntos este culto de alabanza y de adoración. Es hermoso cuando estamos juntos, cuando podemos reunirnos y podemos cantar juntos y vernos la cara. Por supuesto que seguimos cuidándonos, que seguimos manteniendo, y creo que lo seguiremos haciendo por mucho tiempo, la distancia prudencial, usando el barbijo, usando los elementos de higiene y de desinfección. Así que anímense a acercarse y a participar juntos cada domingo. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que lleva como título Diferentes. Y quiero utilizar 2 versículos de la carta del apóstol Pablo a los romanos para poder reflexionar sobre ellos. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice en la versión Reina Valera: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La carta del apóstol San Pablo a los romanos, siempre recordamos y repetimos, es posiblemente la carta más rica en contenido doctrinal y teológico, la carta en la cual el apóstol Pablo transmite la mayor cantidad de experiencia y de conocimiento acerca del propósito de Dios por medio de Jesucristo, acerca de la gracia salvífica, acerca de nuestra salvación por medio de la fe en Jesús. Y como en cada una de sus cartas, luego de explayarse en términos doctrinales y teológicos para dejar una enseñanza profunda del conocimiento de la enseñanza del Señor Jesucristo, concluye sus cartas haciendo una aplicación práctica a la vida cristiana, una bajada a la vida que tenemos que llevar cada día. Porque obviamente, como todo buen maestro, y él lo era, después de dar teóricamente una enseñanza, entiende que el oyente, el alumno, el creyente, si no tiene la experiencia o la capacidad de poder asimilar toda esa enseñanza para ponerla en práctica en su vida, él tiene entonces estos consejos prácticos, diciendo, bueno, todo esto que hemos enseñado acerca de las verdades eternas, de las verdades de la gracia y del amor de Dios, del perdón, de la restauración, de la nueva vida en Cristo, ¿cómo afecta a nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta en la vida de un creyente? ¿De qué manera todo esto que conocemos, que entendemos, que hemos aprendido o que hemos enseñado, diría el apóstol Pablo, cómo todo esto se lleva a la práctica en la vida cristiana? Porque es muy bueno saber, es muy bueno conocer, pero ¿qué hacemos con todo el conocimiento
doctrinal o teológico si no somos capaces de bajarlo a la práctica cotidiana, de llevarlo a nuestras vidas y a nuestro quehacer cotidiano. Seríamos personas con un gran conocimiento, un vasto conocimiento de las verdades de la palabra de Dios, pero incapaces de vivirlas, de practicarlas, de comportarnos de acuerdo o coherentemente con esas verdades. Entonces, el apóstol está intentando transmitir una manera práctica de aplicar ese conocimiento a la vida cotidiana. Y arranca precisamente aquí en el capítulo 12, que es riquísimo y abunda en ejemplos prácticos. Y precisamente solo en esta mañana voy a tomar estos 2 versículos porque abundan en riqueza, y si leyéramos más versículos y quisiera explayarme en el desglose del conocimiento y de la práctica, sería demasiado extenso. Pero quiero repasar el concepto o la lectura. Dice, así que hermanos, y este así que es un nexo, una conexión con lo que venía diciendo antes. De manera que, teniendo en cuenta todo lo que vengo explicando, enseñando y compartiendo con ustedes, les ruego, y es interesante que el apóstol Pablo de una manera respetuosa, amorosa, cuidadosa, no se pone como una autoridad que tenga la capacidad o el derecho de imponer nada, sino que se ubica adecuadamente como un par, como un hermano, como alguien que tiene conocimiento, que tiene experiencia, que ha recibido revelación, que ha experimentado en su vida de relación con Dios tantas cosas que lo han capacitado para ser un maestro excelente, y sin embargo, con una humildad adecuada y con una apropiada delicadeza, les ruega. Esto es lo que se llama una exhortación. Les ruega amorosamente y aplica en su expresión por las misericordias de Dios, que se comporten de esta manera. Y ahí va a decir que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y que no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando hablamos de diferentes, ¿a qué nos referimos? Bueno, básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la vida del cristiano tiene que ser una vida diferente. ¿Una vida diferente a qué? Bueno, básicamente una vida diferente a la vida que tiene una persona que no ha conocido a Cristo, a la vida de una persona que ha vivido siempre en el mundo, en el sistema del mundo, en el que también hemos vivido, del cual también hemos sido rescatados, en el cual también hemos tropezado y hemos caído, en el cual también tenemos experiencia, pero que ahora, por el conocimiento del Señor Jesucristo, por la gracia y el perdón de Dios, y por habernos arrepentido de nuestro pecado y haber creído en Él y haberlo aceptado como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida es transformada, nuestra vida es renovada, nuestra vida es cambiada. Por lo tanto, Dios nos hace diferentes. Y no solo esa diferencia tiene que notarse en contraste con la conducta, con la manera de pensar, de hablar, de relacionarse y de actuar de la gente del mundo, sino particularmente también diferente a lo que nosotros éramos antes de conocer a Jesucristo. Y esa transformación, ese cambio de vida es un proceso, no es un acto único y milagroso o mágico que sucede cuando nosotros creemos en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, sino que es un proceso en el cual nosotros tenemos una altísima y gran responsabilidad en que eso se produzca, se lleve a cabo. Dios transforma
en nuestro corazón, Dios pone su Espíritu en nosotros, Él hace un acto de santificación, de lavar nuestra vida del pecado que traíamos desde antes de nacer, y nos otorga, nos regala una nueva vida y nos pone en un camino nuevo que Él trazó anticipadamente, de antemano, para que nosotros seamos capaces en esta nueva vida de transitar por Él. Pero en este proceso de ser transformados y de vivir una vida diferente, nosotros tenemos que poner nuestra decisión, nuestra voluntad, nuestra sumisión al señorío, a la autoridad de Dios, nuestra obediencia a sus mandatos y a su voluntad. No hay manera de que se produzca una transformación y que seamos diferentes a lo que éramos, y mucho menos diferentes al mundo que nos rodea, que nos asedia, que nos provoca, que nos seduce, que nos atrae, que nos tienta constantemente, si no hay en nosotros una decisión voluntaria, espiritual, de someternos a la soberanía de Dios, de humillarnos bajo su poderosa mano, de creer en Él en todo sentido y de someternos obedientemente a sus propósitos. El Señor nos ha dejado mandatos, nos ha dejado expresada claramente su voluntad para que transitemos voluntariamente por ese camino nuevo que Él nos trazó en Jesucristo. Por supuesto que nos acompaña y nos ayuda constantemente con la presencia, con su presencia por medio del Espíritu Santo, con la guía de su palabra que tenemos la responsabilidad de conocer cada día más para que realmente se constituya en una guía útil y provechosa, y con la relación constante y renovada que podemos tener con Él por medio no solo de la lectura, sino también de la oración. Entonces, cuando el apóstol Pablo, haciendo esta bajada a la vida práctica de todo el concepto doctrinal que había transmitido, les dice: es necesario, y se los ruego amorosamente por las misericordias de Dios, que ustedes tengan el deseo, la voluntad, el propósito y la dedicación y el compromiso de vivir una vida diferente. Ahora, este deseo y este propósito de Dios y este deseo del corazón de Pablo de que vivamos una vida diferente no es simplemente por el hecho de marcar una diferencia con el mundo y que se nos reconozca a simple vista cuando vamos por la calle. ¡Ay, mira, ahí va un cristiano! ¿Por qué va un cristiano ahí? ¿Porque va vestido de traje? ¿O porque lleva la Biblia bajo el brazo? ¿O porque se salpicó y no insultó? ¿O porque alguien lo tropezó y no le contestó mal, sino porque siempre contesta bien? Esas actitudes santurronas que algunos podrían decir, diferentes, que aunque no lo note absolutamente nadie de los que nos conocían o los que no nos conocen, pero que sí seamos capaces nosotros de notar que nuestra vida ha sido transformada o va siendo transformada progresivamente en este proceso de relación con Dios. Diferentes para que nuestra vida sea más excelente, para que nuestra relación con Dios sea cada día mejor, para que nuestro testimonio pueda ser más transparente, para que nuestro testimonio, nuestra predicación o nuestra propia vida sea un instrumento que Dios pueda usar para bendecir a otros por medio del conocimiento de su palabra, pero a través de una vida transformada. El Señor Jesús dijo que por los frutos seremos conocidos. Y los frutos son el resultado de ese estilo de vida diferente, ese estilo de vida transformado, ese estilo de vida nuevo que comienza cuando nos sometemos voluntariamente al propósito de Dios. En primer lugar, el apóstol Pablo, o el Señor Dios, a través de la inspiración en la vida del apóstol Pablo, nos insta a que vivamos un estilo de vida coherente. La coherencia es una virtud
bastante rara, bastante extraña, porque somos mayormente incoherentes entre lo que pensamos y decimos, o entre lo que creemos y hacemos, entre nuestras intenciones y nuestros hechos o nuestros actos, ¿no? Hay un viejo refrán que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Todos tenemos buenas intenciones, pero el hecho de llevarlas a cabo, de concretarlas, hay una gran diferencia. Y la inspiración o la invitación amorosa de Dios por medio del apóstol Pablo es que seamos conscientes y deliberadamente estemos dispuestos a vivir un estilo de vida coherente. Que no digan, como el mismo Dios a través del profeta decía tristemente de su pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque, cuando el juicio de las naciones, cuando Jesús habla con los discípulos y le dice que en el día final, en el día postrero, el Señor llamará a sus hijos y apartará a unos a la derecha y otros a la izquierda y les dirá, a unos les dirá bienvenidos al descanso eterno y a otros les dirá no los conozco. Y estos le dirán, pero ¿cómo no nos conoces? Si en tu nombre hemos hecho tal y cual obra y hemos hecho misericordia. Y él le dice, no. De corazón o de mente posiblemente estaban pensando hacerlo, pero no lo hicieron. Entonces hay una reacción de rechazo de parte de Dios. La vida coherente de un cristiano es precisamente quizás el paso más importante y trascendente en la diferencia que podemos ver en nosotros mismos y que otros podrán ver en nosotros. Lo más común es que la gente no sea coherente entre lo que dice y lo que hace, o entre lo que piensa y lo que termina experimentando. Porque tenemos buenas intenciones, porque tenemos buenos deseos, pero al momento de llevarlos a la práctica, la coherencia no es lo que domina, sino que terminamos haciendo lo que nos gusta o lo que nos conviene y no lo que corresponde. Lamentablemente la corrupción que criticamos en gobernantes o en personas que están en eminencia no es algo privativo de ellos, sino que es algo particular de la naturaleza humana. Y esa corrupción particular de la naturaleza humana es la que nos lleva a tener buenas intenciones, buenos deseos, buenos pensamientos, pero malas acciones, mala conducta y malas relaciones. Si uno pudiera conversar con los matrimonios y preguntarles cómo se llevan, la verdad que muchos matrimonios tienen grandes conflictos, pero si pudiéramos hablar profundamente de corazón a corazón con ellos, como muchas veces me toca hacerlo, uno descubre que en el corazón de cada uno de los individuos de una pareja está el más profundo y gran deseo de tener una relación matrimonial y una relación familiar excelente. Y en su corazón está el deseo de agradar al otro y esto es mutuo, pero hay un gran conflicto y un gran chisporroteo en el momento de compartir esa relación, porque hay incoherencia entre nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones y nuestras palabras y nuestras acciones. Si pudiéramos ser coherentes como debemos serlo, y esto ya es responsabilidad nuestra y no es responsabilidad de Dios, pues muchos de los conflictos que vivimos no los viviríamos, no existirían, porque sencillamente nos someteríamos al propósito y a la voluntad de Dios, viviríamos coherentemente de acuerdo con eso y los conflictos no existirían. El concepto de cuerpo dice, os ruego por la misericordia que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El concepto de cuerpo aquí contempla no solo el aspecto físico, sino toda la esfera de lo material. En un sentido
más amplio. Incluye el cuerpo, incluye el trabajo, incluye la profesión, incluye el estudio, incluye la familia, incluye las relaciones interpersonales. Entonces la exhortación del apóstol es que vivamos coherentemente. Y acá dice que esta forma o este estilo de vida coherente, santo, agradable a Dios, es nuestro culto racional. El verdadero culto no es simplemente el que se desarrolla solamente los domingos en el templo, en la iglesia, sino que el verdadero culto es cada día, lo que vivimos cada día en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de acción, estemos donde estemos. Y el desafío es que no vivamos dualmente, que no vivamos una dicotomía, una divergencia de estilos. Dios debe ser el Señor de toda nuestra vida. El concepto de culto es el tiempo de adoración, de alabanza, nuestra expresión de reconocimiento y de exaltación de nuestro Señor. Pero eso no es algo que debemos reservar para el tiempo en que estemos congregados, sino que nuestra oportunidad de exaltar, de alabar y de glorificar a Dios es cada momento de nuestra vida, aunque no estemos cantando canciones, aunque no estemos orando en voz alta, aunque no estemos leyendo la Biblia, pero estamos llevando un estilo de vida coherente, nuestro culto racional. Y está diciendo, el culto no es algo irracional, no es algo que hacemos por tradición, por costumbre, porque nuestra cultura así nos lo ha establecido en nuestra familia o por X razón. Nuestro culto es, el verdadero culto es aquel que aplicamos con todo el sentido, con todo el raciocinio, con todo nuestro pensamiento, cuando estamos conscientes de que estamos en la presencia de Dios y que Él nos ha dejado un mandato y que espera de nosotros un estilo de vida que le glorifique, que alabe su nombre, que sea de inspiración y como una invitación, un contagio a quienes no conocen a Dios y ven nuestra vida y deseen vivir una vida como la nuestra. Entonces, no solo un estilo de vida coherente, sino también un estilo de vida consagrado. El apóstol Pablo dice que nuestra entrega a Dios debe ser como un sacrificio vivo, no algo muerto, no algo sin fuerza, no algo sin vitalidad. Dios pide nuestros mejores años. Sin embargo, vivimos postergando nuestra entrega para después, para cuando terminen nuestros estudios, para cuando ya estemos casados y habramos formado la familia, para cuando ya no estemos ocupados con nuestro trabajo y estemos jubilados, para cuando, y ese cuando nunca llega. Ahora, un sacrificio vivo. El sacrificio, nosotros tenemos el concepto de sacrificio como algo relacionado con el sufrimiento. Y esta idea que tenemos del sacrificio como algo sufriente tiene que ver con una relación que había con las ofrendas de animales que eran llevadas al templo y que como tales, en pago de, digamos, como un acto religioso para que el sacerdocio actuara matando esos animales y derramando esa sangre, y simbólicamente la sangre derramada de esos animales era lo necesario para expiar o lavar nuestros pecados. Esos sacrificios, esos matanzas de animales en la antigüedad eran un símbolo y una imagen de lo que Jesucristo representaría y simbolizaría cuando estaba muriendo en aquella cruz, atravesadas sus manos, sus pies y su costado, lastimada su frente con las espinas. La sangre derramada de Cristo es simbólicamente la muerte como pago de nuestro pecado, de modo que todo el que cree en Él es perdonado
porque Cristo murió, porque Cristo derramó su sangre, porque Cristo pagó al morir en la cruz la carga de pecado y de maldición que pesaba sobre nosotros. Pero sacrificio no significa necesariamente muerte. Sacrificio significa algo consagrado, algo entregado para ser usado santamente. En el caso de los animales, estos sí eran muertos allí en el altar, su sangre derramada. En algunos casos, en el libro de Levíticos está expresado con muchos detalles cada uno de los rituales de cada una de las ofrendas que eran llevadas. Y las ofrendas no eran solo animales para ser muertos, también había ofrendas de palomas, también había ofrendas de tortas, también había otros tipos de ofrenda, de cereales que eran llevados. Estas ofrendas eran algo que simbolizaba, algo que me costaba, que me había costado, que yo lo llevaba para adorar, para alabar y para exaltar a Dios, que era entregado, que era consagrado en el altar. Los sacerdotes lo recibían, había todo un ritual, y eso también luego servía para la subsistencia y la alimentación de toda la tribu sacerdotal, que se dedicaba exclusivamente a la administración en el templo. Entonces, sacrificio no era necesariamente la muerte de los animales. Sacrificio es una ofrenda de adoración a Dios. Y lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos presentar nuestras vidas, nuestros cuerpos, como una ofrenda en adoración a Dios. Por eso aclara, como un sacrificio vivo. Dios no está necesitando, ni deseando, ni esperando que nosotros nos muramos o expongamos nuestra vida para que Él sea glorificado, porque Él no necesita nuestra muerte ni nuestro sufrimiento para la glorificación, porque la glorificación de Dios está en el sufrimiento, en la muerte de Jesucristo, y lo que espera Dios de nosotros es que vivamos para la gloria de Dios, no que muramos. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de un sacrificio vivo, está diciendo: pongan su vida como una ofrenda para que Dios pueda usarla para la gloria de Dios y para la bendición de otros. Así como las ofrendas eran usadas para la bendición de toda la tribu sacerdotal, para su alimentación, para su subsistencia, pero también eran usadas en el momento de ser recibidas para la adoración y la alabanza, el reconocimiento de que si algo teníamos era porque Dios nos lo había dado. Ese es también el sentido de la ofrenda cuando levantamos y entregamos nuestra ofrenda en los cultos, cuando estamos dispuestos a entregar de aquello que hemos recibido. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de comprensión de que lo que tengo no es mío y punto, sino que es mío porque Dios me lo concedió, es mío porque Dios me lo dio. Alguno podrá decir: bueno, pero yo trabajé y me lo gané. Y la conclusión es: si trabajamos es porque Dios nos ha dado la bendición de tener salud, de poder trabajar, de poder recibir un salario, y un salario que generalmente, no en todos los casos, pero muchas veces, si lo administramos adecuadamente, es suficiente para nuestra subsistencia, y aún podemos abundar para poder entregar como una ofrenda especial de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Pero mucho más que la ofrenda económica o monetaria, que es un instrumento de adoración y de alabanza al Señor, y especialmente en ese sentido lo celebramos en los cultos, lo que Dios está esperando como una ofrenda especial es nuestra vida, en que nuestro cuerpo, que todo nuestro ser, no solo nuestra mente, no solo nuestros labios cuando cantamos, no solo nuestros pensamientos cuando oramos, sino que todo nuestro cuerpo sea presentado como una ofrenda. Este, dice, es el culto racional, es el culto que demuestra que hemos entendido el amor de Dios, la misericordia de Dios, la oferta que Dios hizo al poner su vida por nosotros y regalarnos la salvación y la vida eterna. Diferente en la coherencia, diferentes en la consagración, pero también un estilo de vida santo. Y
Aquí hay otra palabra que está desgastada con el mal uso. Santos para algunos son esas imágenes que están encumbradas en algunos sitiales, en los templos, o en algunas imágenes, en algunas ilustraciones, en algunas casas. Santo para algunos fueron aquellos cristianos que murieron de manera dramática o sacrificial o como mártires. Pero el concepto de santo es un concepto que la palabra de Dios, la Biblia, lo aplica a los creyentes que se han consagrado, que han decidido vivir bajo la voluntad y el propósito de Dios, bajo el señorío de Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios el Padre. Entonces, la invitación del apóstol dice, vivamos un estilo de vida santo. Nuestra vida debe ser santa. Y santo indica, el concepto de santo es apartado para algo especial. Así como posiblemente en nuestras casas tengamos una tabla para cortar carnes y otra diferente y separada para cortar las verduras, porque esto es lo que se recomienda, que no haya una contaminación cruzada. Entonces, cuando alguien que no conoce la costumbre de la casa agarra una tabla que es para carne y quiere cortar verduras sobre ella, si es visto a tiempo, va a escuchar un grito de advertencia y dice, no, esa tabla está santificada para la verdura y esta otra está santificada para la carne. Estoy usando burdamente el concepto simplemente para que se entienda. Santo significa separado para un uso exclusivo, separado para un uso especial. Particularmente cuando en la palabra de Dios se utiliza este concepto aplicado a los seres humanos, significa apartado por Dios, separado por Dios del mundo, del estilo de vida mundano, del pecado, con un propósito especial, para glorificar a Dios, para servir a Dios, para andar por el camino correcto, para bendecir a otros. Entonces, la invitación de Dios a través del apóstol Pablo es: vivamos un estilo de vida apartado, un estilo de vida santificado. Nuestra ética debe ser santa. Nuestras vidas deben ser limpias para Dios. Nuestros negocios deben ser limpios para Dios. El sacrificio en el Antiguo Testamento debía ser de un animal sin defecto. Y así debemos presentarnos delante de Dios. Esta es otra de las características que allí en el libro de Deuteronomios se aclara y se enfatiza. La ofrenda que se traía al Señor tenía que ser lo mejor. Y tenía que ser, si era un animal de un año, cachorrito, sin imperfecciones, el mejor de todos. Cuando había que elegir algo para ofrecer a Dios, no se elegía lo que sobraba o lo que no se podía vender a buen precio porque tenía defectos, sino todo lo contrario. Lo mejor de lo mejor era lo que debíamos escoger para llevarlo como una ofrenda santificada para glorificar a Dios. Y así debe ser nuestra vida. No dejar los tiempos que nos sobran para vivir para la gloria de Dios, para servir al Señor. No dejar los años en los que ya no podamos servir para otras cosas, porque quizás no lleguemos a esos años y nunca dedicamos nuestra vida para el Señor. Nuestra vida tiene que ser santa para el Señor. Entonces hemos hablado de un estilo de vida coherente, de un estilo de vida consagrado, de un estilo de vida santo, pero también quiero mencionar que la invitación de Dios por medio del apóstol Pablo es que vivamos un estilo de vida agradable a Dios. Agradable a Dios. Y quizá aquí hay una pregunta que deberíamos hacer antes de hacer nada, ninguna cosa. Lo que voy a hacer, ¿le agrada a Dios? ¿Le agradará a Dios? La conversación que voy a mantener, el negocio que voy a establecer, el viaje que voy a emprender, la familia que voy a formar, el estudio que voy a comenzar, ¿será algo agradable a Dios que Dios pueda usar en mi vida para bendecirle? Nuestra vida debe agradar a Dios.
antes de tomar cualquier decisión o de hacer cualquier cosa, debemos hacernos esta pregunta. Pero también el apóstol, inspirado por Dios, nos desafía a vivir un estilo de vida diferente. Y como dije anteriormente, diferente al mundo que nos rodea, pero diferente también a nosotros mismos. Y aquí utiliza dos expresiones. En el versículo 2 dice, no se conformen a este siglo. Conformarse es adoptar la forma. Si uno quiere meter algo dentro de un molde y lo que quiere meter es algo rígido que ya tiene una forma establecida, lo más probable es que lo tenga que destruir todo para poder meterlo en ese molde. Mucho mejor sería que fuéramos como la gelatina o como el flan o como una torta que es puesta dentro de un molde y va tomando esa forma. Pero precisamente lo que dice Dios a través del apóstol Pablo es todo lo contrario. No adopten la forma del molde. ¿De cuál molde? No debemos adoptar la forma del mundo. No adopten la forma del mundo. No se acomoden al estilo del mundo. Precisamente porque el desafío es ser diferentes. Sorprendentemente, la cristiandad actual, la cristiandad moderna, se esmera y se esfuerza por parecerse cada día más al mundo que nos rodea. El concepto es, si queremos alcanzar al mundo, si queremos que el mundo escuche el Evangelio de Cristo, si queremos que el mundo venga a la iglesia, pues entonces tenemos que ser muy parecidos al mundo. ¿Qué escucha el mundo? ¿El mundo escucha tango? Pues pongamos tango. ¿El mundo escucha rock? Pues pongamos rock. ¿El mundo escucha bachata? Cumbia, pongamos. Bueno, ahora quizás será otros estilos musicales más actuales. Cantemos como elegante, que lo que, cantemos como, qué sé yo, tratemos de hacer las cosas que hace el mundo para que el mundo no nos vea como bichos raros o como gente extraña y quiera venir. Precisamente Jesús era el más extraño de todos los habitantes de Galilea y de Samaria y de Judea. Y tan diferente era que era criticado por los que normalmente pensaban que lo mejor era amoldarse o acostumbrarse. Pero precisamente este diferente y tan diferente era el que descollaba por ser diferente, por ser especial, por tener algo que los demás no tenían. Quizás por ser coherente, por ser consagrado, por ser santo, por ser agradable a Dios. No se amoldaba, no se acomodaba, no se camuflaba, no se adaptaba, mantenía su coherencia, mantenía su ideal, mantenía el propósito por el cual había venido y no le importaba si era rechazado o despreciado, porque sabía que el propósito de Dios se iba a cumplir a través de alguien que cumpliera con la voluntad de Dios. Lamentablemente el anhelo de amoldarnos o acomodarnos cada vez más al mundo ha permitido que la Iglesia cada vez se diluya más y más en sus principios y valores y estemos buscando experiencias estrafalarias en lugar de la simple, sencilla e innecesaria relación y comunión con Dios que vaya transformando nuestra vida, haciendo que nuestra vida sea coherente, consagrada, santa y agradable a Dios simplemente por obedecer su palabra, por seguir su voluntad. Y está diciendo, no se amolden, no se acomoden, no se conformen en este siglo, sino transfórmense. Y la palabra griega que es utilizada y traducida aquí como transfórmense es no me está saliendo ahora la palabra. Dice, no nos mimeticemos, no nos acomodemos, no nos confundamos. La mimetización es la confusión, sino que debemos transformarnos. Metamorfosis es la palabra, no me salía.
la metamorfosis, y es un cambio de forma, sino que nos transformemos, no nos conformemos, sino que nos transformemos. No adoptemos la forma del mundo, sino que atravesemos la forma del mundo. Impactemos en la forma del mundo. Rompamos los moldes y permitamos que Dios trabaje en nuestra vida para hacer de cada uno de nosotros una creación única, irrepetible e inigualable, que Dios pueda usar maravillosamente, que Dios pueda utilizar artísticamente para que cada uno de nosotros, siendo diferentes, pero consagrados y coherentes, podamos impactar según las capacidades, las cualidades, los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por último, hablamos de una vida coherente, consagrada, santa, agradable a Dios, diferente. También nos exhorta la palabra de Dios a que vivamos un estilo de vida renovado. Aquí habla de la renovación. Renovar es volver a lo que éramos cuando fuimos hechos nuevos, nueva criatura. Si por alguna razón en nuestro andar cotidiano hemos descuidado nuestra coherencia, nuestra consagración, nuestra santidad, nuestro estilo de vida como a Dios le agradaba, el Señor nos está invitando a renovarnos. La renovación de nuestro entendimiento, como dice esta Escritura, es por la obra de Dios. Y la única manera de ser renovados es yendo a la palabra de Dios, para que entendiendo el propósito, la voluntad de Dios, nosotros vayamos comprendiendo cuál es nuestro lugar, nuestra responsabilidad, nuestra función como cristianos en la tierra. Si hemos creído que ser cristiano era haber aceptado a Cristo en algún momento y luego simplemente ocupar un asiento, una banca en el templo de vez en cuando nos acordamos de ir o cuando algo triste o peligroso o inquietante sucede en nuestra vida, entonces vamos a la iglesia como un acto meramente religioso, como un acto hasta supersticioso, lamentablemente, en lugar de ser un acto cotidiano, que nuestro culto racional sea nuestra vida cotidiana allí donde estamos y no meramente un tiempo especial que es agradable, que es maravilloso y que yo insisto en que no dejen de venir o de congregarse, como la misma palabra de Dios nos desafía, porque congregándonos recuperamos el sentido de cuerpo, el sentido de iglesia, y podemos trabajar juntos para la gloria de Dios, pero individualmente eso también nos cabe. La renovación de nuestro entendimiento es por obra de Dios. Cuando nos acercamos a Él y le pedimos que limpie nuestras vidas y renueve nuestra mente, Él lo hace, dándonos un nuevo estilo de vida. Jesús debe poder gobernar nuestra mente para que nuestro cuerpo, toda nuestra vida, no se amolde, no se acomode a este mundo, sino que sea una ofrenda, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y yo quiero invitarte a quedarte con una pregunta para aplicar este concepto de diferencia en nuestra vida. Una de esas preguntas es: ¿cuáles son las trampas del mundo? ¿Cuáles son las trampas que la sociedad nos presenta para que nos amoldemos al mundo? ¿Cuáles son las trampas? ¿Qué cosas? Nosotros decimos, bueno, pero yo no puedo ser diferente. Yo no puedo ser distinto. ¿Qué condiciones la sociedad me está imponiendo para que yo no pueda ser diferente y crea que necesito amoldarme al estilo del mundo? Pensémoslo, porque si no lo pensamos, caemos en la trampa.
La segunda pregunta es, ¿de qué manera nuestra vida puede ser renovada? ¿De qué manera puede ser renovada mi vida? ¿En qué aspecto necesito que mi vida sea renovada? ¿En la coherencia? ¿En la consagración? ¿En la santidad? ¿En ser agradable a Dios? ¿En ser diferente? ¿En tener una mente renovada? Y por último, la última pregunta, ¿es mi vida un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es lo que debemos hacer. Y no importa la edad que tengamos, el lugar donde vivamos, la condición social o económica, nada hace una diferencia. Lo que sí importa es nuestro deseo de ser útiles para el propósito de Dios. Y yo te animo y te desafío a que te hagas estas preguntas. ¿Cuáles son las trampas de la sociedad para amoldarme al mundo? ¿Qué aspecto de mi vida necesita ser renovado? Y si mi vida es una ofrenda, si mi vida está siendo una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, o está siendo un estorbo que Dios no puede usar porque está contaminada. Permíteme orar por tu vida. Amado Señor, alabado, bendito sea tu nombre y te damos tantas gracias porque por medio de Jesucristo transformaste nuestra vida. Porque en Jesucristo cargaste nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra maldición, nuestro castigo, nuestra condenación y por su muerte y resurrección tenemos el perdón de pecado y la seguridad de la vida eterna. Señor, gracias. Gracias por ese amor incomprensible. Pero más aún, Señor, gracias porque seguís insistiendo en amarnos y en buscarnos y en desafiarnos amorosamente cada día para que nuestra vida sea una vida diferente. Para que disfrutemos y gocemos esta vida y otros sean bendecidos. Para que nuestra relación contigo sea tan maravillosa que vivamos una experiencia extraordinaria. Señor, queremos consagrarnos, queremos ser coherentes, queremos ser santos, queremos que nuestra vida sea agradable a ti, queremos que nuestra vida sea diferente a lo que fue y a lo que otros son. Y queremos que nuestra vida se renueve por medio de la renovación de nuestro entendimiento en la medida que conocemos tu palabra y la ponemos en práctica en nuestra vida. Gracias, Señor, una vez más. Gracias, porque tu voluntad es bendecirnos, porque tu propósito es ayudarnos, porque tu decisión es estar con nosotros, acompañarnos, cuidarnos, tomarnos de la mano, llevarnos por el camino de bendición. Gracias, Señor, porque no necesitamos pedirte que lo hagas, porque ya es tu propósito y tu voluntad. Es nuestra decisión, es nuestro compromiso y queremos renovarlo en tu presencia. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias por estar allí. Gracias por seguirnos cada semana. Deseo que el Señor te bendiga muy ricamente, que sea una semana muy bendecida, que puedas empezar a disfrutar esta previa de la primavera y que ya empecemos a disfrutar los días más cálidos, más agradables y que florezca nuestra vida como los árboles y las plantas del jardín para la gloria de Dios. Te espero el próximo domingo. Si querés venir aquí, recordá que a las 9:30 de la mañana ya tenemos la clase bíblica hasta las 10:15 y a las 10:30 aquí presencial comienza nuestro culto a las 10:45 para los que nos siguen por YouTube. Hasta el próximo domingo.